Ucrania y la gran mentira. Con el advenimiento del tercer aniversario de la guerra de Ucrania, los medios de comunicación norteamericanos, europeos y sus seguidores latinoamericanos y de otras latitudes se decantaron en mensajes de solidaridad con el país agredido por el oso polar. El periódico The New York Times publicó un artículo firmado por Peter Becker que pretende poner las cosas en su lugar, pero no en el lugar donde están realmente, sino donde él y la narrativa que venimos escuchando, como a papagayos, la quieren llevar. Becker cuestiona severamente el hecho de que el presidente Donald Trump llamara dictador a Volodymyr Zelensky y dice que el verdadero dictador es el presidente ruso Vladimir Putin. Cuestiona también que el mandatario norteamericano haya dicho que la guerra con Rusia la comenzó Ucrania. Vayamos a los hechos y no a las conjeturas. Vladimir Putin ha gobernado Rusia desde hace cerca de 20 años, en un tiempo como presidente y en otro como primer ministro. De que haya manipulado los resortes del poder para lograrlo, ya es otro asunto. Volodymyr Zelensky fue electo presidente en el 2019 y su periodo constitucional terminó en mayo del 2024. No ha vuelto a convocar a elecciones, apoyándose en un estado de excepción debido a la guerra. Para callar las voces opositoras, decretó una ley marcial en la que se prohíbe criticar al gobierno y quedan abolidos los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, además de otras cosas como prohibir hablar en idioma ruso y pertenecer a la Iglesia Ortodoxa. Por otro lado, si queremos saber por qué Rusia, el agresor, lanzó ataques contra objetivos militares ucranianos en el 2022, no civiles como propagaron los medios, solo tenemos que echar una mirada retrospectiva al 1962, a las razones por las cuales Estados Unidos intentó invadir a Cuba. No fue simplemente porque el gobierno de la isla fuera comunista, sino porque Cuba permitió la instalación de misiles nucleares soviéticos en su territorio que representaba una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Eso no lo decimos nosotros, lo dijo el presidente de entonces, John Fitzgerald Kennedy. En el 2014 se produjo en Ucrania un golpe de Estado contra el gobierno de Víktor Yanukovych, quien había sido electo en el 2010 y estaba supuesto a gobernar hasta el 2015 porque el periodo presidencial de ese país es de 5 años. Ese golpe estaba dirigido por los grupos de la ultraderecha ucraniana apoyados por los Estados Unidos. Y eso no lo decimos nosotros. La enviada especial de Estados Unidos para la región, Victoria Nuland, declaró ella misma, sin que nadie se lo preguntara, que su país había invertido $5.900 millones para esos grupos para que derrocaran al gobierno constitucional al que acusaban de pro-ruso. Descontentos con ese golpe, las zonas del este de Ucrania, conocidas como el Donbass, se declararon en rebeldía y desde esa fecha el ejército ucraniano ha tratado de someterlos a su autoridad mediante continuos bombardeos. Según un informe de las Naciones Unidas, cerca de 14,000 personas perdieron la vida allí. De eso los medios de comunicación norteamericanos y europeos nunca hablaron. Rusia denunció los crímenes cometidos en el Donbass y amenazó con intervenir debido a que la mayoría de los habitantes de allí son de origen ruso. Ese mismo año, en el 2014, en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, se llevaron a cabo negociaciones en las que Ucrania se comprometió a cesar los ataques al Donbass y no entrar a la organización OTAN, cuyo objetivo fue desde su fundación en 1955 y continúa siendo enfrentar al régimen ruso. Pero esas negociaciones fueron una mentira y no lo decimos nosotros. Lo dijo la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, en sus memorias publicadas el año pasado. Merkel dijo que en los acuerdos de Minsk, en los que Europa sirvió como garante, no teníamos otro objetivo que ganar tiempo para armar a Ucrania. En Ucrania se celebraron elecciones en las que el partido de Yanukovych
quedó excluido y las ganó el líder de la ultraderecha, Petro Poroshenko. En el 2019 ganó las elecciones el comediante de televisión y socio de Poroshenko, Volodymyr Zelensky. La OTAN siguió enviando armas a Ucrania e instalando bases militares. En el 2021, el gobierno ruso pidió una reunión con Estados Unidos y envió una propuesta para que cesara lo que consideraba una amenaza a su seguridad y que se cumplieran los acuerdos de Minsk. El gobierno de Joe Biden no contestó sino hasta meses después, diciendo que no negociará los puntos que Rusia quería poner en la mesa. El 24 de febrero del 2022, Rusia atacó bases militares ucranianas con la aviesa intención de obligar a la OTAN y a Ucrania a negociar. En marzo se llevaron a cabo negociaciones en Estambul, Turquía. Se llegó a un acuerdo para evitar la guerra, pero Zelensky, muy probablemente por recomendación de Joe Biden, no los firmó. Así, la guerra se ha prolongado hasta hoy, dejando tras de sí a miles de víctimas mortales de ambos bandos.